Vamos a orar. Señor, muchas gracias en esta mañana. Gracias, papito precioso, por tu palabra. Levanta tus manos, dile, Señor, háblame. Dile, Señor, ilumina mi mente, ilumina mi manera de pensar. Hazme entender, Señor, lo que tú tienes para mí el día de hoy. Ayúdame, Señor, a digerir tu palabra y no solamente a escucharla y a digerirla, sino a ponerla por obras. En el nombre de Jesús. Y todos dijimos amén. Hoy es la cuarta semana, estamos hablando de una serie de predicaciones que se llama Vida Prototípica, en la que hemos hablado acerca de una iglesia en la cual encontramos en la Biblia, la cual es referida por Dios a través de Pablo, el apóstol Pablo, como la iglesia modelo a seguir. La manera en que se comportaban, la manera en que vivían, la manera en que activaban y caminaban en su fe, se volvió en un modelo o en un ejemplo para todas las demás iglesias. Es la primera carta que se escribe, la primera carta a los tesalonicenses que se escribe donde no hay ningún reclamo, ninguna corrección, simplemente hay alabanza para la iglesia debido a la forma en que estaban viviendo. La semana pasada les decía que así como el estado de una nación se refleja o es el resultado de la condición de las familias que le conforman. Así de la misma suerte, la condición de una iglesia, en este caso la iglesia de Cristo, es el resultado, la condición de la iglesia de Cristo es el resultado, ¿verdad?, de las familias que le confortamos. Ahora, estas familias tienen que ser transformadas, tienen que ser cambiadas, tienen que ser tomadas por Dios, moldeadas por Dios para reflejar quién es Él y cómo es Él, que es la meta que Dios nos ha dado. Amén. La semana pasada les hablaba que Dios nos ha llamado y Dios nos ha salvado, no solamente para dejarte salvo y que tú y yo hagamos lo que nosotros queramos, sino que Dios nos salvó para que le sirvamos. Di conmigo, para que yo le sirva. Ese es el motivo para el cual Dios me llamó. En este día, hoy quiero hablarte y continuar con esta serie de predicaciones acerca de ese modelo de vida y cómo tú y yo como cristianos somos llamados a vivir. ¿De qué forma? Para que tú y yo podamos realmente experimentar plenitud, abundancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de acuerdo a la voluntad que es agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Esto nos toma e implica que tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos y que sigamos a Cristo. Esto implica que nuestros modelos en nuestra mente, que los principios que tenemos en nuestros corazones, en nuestra mente, que los hábitos que tenemos como personas sean retados, muchas veces insultados y muchas veces retados. ¿Para qué? Para ser transformados. Amén. Así que hoy abre tu mente, abre tu corazón, porque Dios nos va a hablar una palabra muy, muy, muy impresionante. Amén. ¿Están conmigo? La semana pasada hubo algo que me encantó que dijimos y era hablar acerca del poder del evangelio. Hablábamos de que el poder del evangelio es tan vital, tiene un poder tan drástico, tan vital en nuestras vidas, ¿verdad? Que aun cuando el mensaje del evangelio no sea popular, es necesario que se predique para generar el cambio y el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Dios te ha llamado a hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios en donde estés y en donde vayas. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado a ser luz. Amén. Esta iglesia fue alabada, esta iglesia fue reconocida por Dios. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que caminó bajo estos principios, caminó bajo estos valores. Dejé muy claro la semana pasada que esta iglesia no significaba que era perfecta, porque no hay iglesia perfecta, pero era una iglesia que había aprendido a navegar todas las circunstancias de su vida de una manera bíblica y no emocional. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Cuando tú y yo enfrentamos problemas en nuestra vida, ¿cómo navegas esos problemas en tu vida? ¿Los estás navegando bíblicamente, teológicamente, o los estás manejando almáticamente, emocionalmente, con tu ira, con tu enojo, con tu tristeza, con tu depresión? ¿Cómo estás manejando las circunstancias? Eso quedó muy claro, amén. Esta iglesia era una iglesia modelo porque estaba actuando y respondiendo de una manera bíblica, amén.
Tú y yo necesitamos responder en nuestras vidas, en los problemas de nuestra vida, de una manera bíblica. En la primera carta, en la primera mitad de la carta de Tesalonicenses, vemos que Pablo le explica a la iglesia de Tesalónica, les dice por qué no ha podido regresar a visitarles y a verles para animarles a seguir en su fe. Esa es la primera parte, lo que hemos venido hablando. En esta segunda parte, que es la mayor parte, la que tiene más contenido, ¿verdad? En esta segunda parte, Pablo les escribe, que es la que vamos a estar hablando hoy. Pablo les escribe dándoles instrucciones, di conmigo instrucciones, y exhortándolos. Les da instrucciones y los exhorta acerca de cómo debemos vivir, de cómo debían vivir su vida cristiana. Ahora, la palabra de Dios ciertamente fue escrita en un momento específico, en un tiempo específico, con circunstancias específicas, a personas específicas, ¿verdad? Pero aunque las circunstancias y las personas no seamos las mismas hoy en día, los principios que encontramos ahí se aplican hoy en nuestra vida. Por lo tanto, estos principios que vamos a descubrir el día de hoy son principios sobre los cuales tú y yo tenemos que basar nuestra vida. Amén. Es la forma en que tú y yo debemos, di conmigo, debemos. No es una opción, es el modelo, es el prototipo a través del cual tú y yo debemos basar nuestra vida, en el cual tú y yo debemos basar nuestra vida. Amén. ¿Están conmigo? Si están conmigo, di conmigo amén. ¿Sí? ¿Lo crees? Ahora, estos modelos que Dios nos da son ¿qué? Es su voluntad. ¿Y su voluntad es qué? Es agradable. ¿Y es qué? Es perfecta. Salirnos de la voluntad de Dios es salirnos ¿de qué? De su cobertura, de su pacto. No podemos esperar que Dios haga su obra en mi vida si yo no decido meterme bajo su pacto, bajo sus principios. Amén. Lo que tú y yo cosechamos en nuestra vida espiritual, una vida abundante, depende de qué tan obediente seas a los principios que Dios ha establecido para vivir nuestra vida. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, lo que Pablo está escribiendo son recomendaciones, instrucciones para exhortarles acerca de cómo vivir su vida cristiana, específicamente relacionado con la vida cristiana en general, el rapto, ¿verdad? El cuidado personal, la vida de la iglesia y su comportamiento individual. Ahora vean esto. Es la vida general, el rapto, que es un evento futuro, ¿verdad? El cuidado personal, que tú estés cuidando tu vida, que estés consciente de las decisiones, de lo que estás haciendo, de cómo estás obrando, de que entiendas cómo estás obrando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay veces que tenemos reacciones en nuestra vida, nos enojamos por algo y tal vez... No tal vez. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es hacer un alto y decir, bueno, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué deseo esto? ¿Qué hay detrás de ese deseo, de ese sentimiento que me está llevando a actuar de esta forma? ¿Qué ausencia hay? ¿O qué hay roto en mi vida o en mi corazón, en mi pasado, que me está llevando a actuar de esta forma? ¿Estamos bien? Entonces, generar esa conciencia en nuestra persona para saber, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. La vida en la iglesia y nuestro comportamiento individual. Ahora, todas estas cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque Pablo las está señalando en un momento. Acuérdense, el contexto nos ayuda a interpretar el texto. El problema que está enfrentando la iglesia de Tesalónica son una iglesia ejemplar, pero son una iglesia que está sufriendo persecución. Amén. Están sufriendo problemas, están teniendo circunstancias difíciles. Entonces Pablo se levanta y dice, ok, en medio de las circunstancias difíciles, tu iglesia, la manera en que tienes que vivir tu vida cristiana es enfocándote, es mirando aquellas cosas que pueden llegar a afectarte en medio de tu persecución. ¿Qué es qué? Tu vida regular, tu esperanza, que es el rapto, ¿verdad? El dejar de observar tus reacciones, tus motivaciones del corazón y dejar de observar tu vida individualmente. ¿Están conmigo? Lo primero que hacemos cuando tenemos problemas es que, ya no me importa, me desanimo y ya te desanimaste porque subiste una libra, pues ya me voy a tragar un gansito con Coca-Cola, al cabo ya no quiero. El problema no es que no habías dejado de peso, el problema es que no habías ido a hacer el baño, pero te desanimaste. ¿Verdad? Hazle como yo, te paras en la mañana, te pesas y es mejor me espero hasta las 12. Y ya a las 12 que te estás muriendo de hambre, así que ya bajé de peso. ¿Te motiva? ¿Sí me explico? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto les pasa así, no?
Tú pésate como a las 12 del día, vas a ver, no comas a las 8 y te paras, comes a las 12, pésate ahí, vas a ver que sí bajas. ¿Amén? ¿Están conmigo? Bueno, de eso nos está hablando a esto. Estas áreas, quiero que pongan mucha atención, estas áreas son áreas vitales, de las cuales debemos estar conscientes en todo momento, pero aún más cuando enfrentamos oposición en nuestra fe. Cada problema que enfrentas en tu vida es una oportunidad para que tú niegues tu fe, es una oportunidad para que tú dudes de la integridad de Dios, dudes de la fidelidad de Dios, o decidas creer en la integridad de Dios, creer en la fidelidad de Dios y descansar en Él. Pero en el problema tienes esas dos opciones. Ahora, lo primero que empieza a hacer Pablo es hablar de la vida cristiana. ¿Están listos? Y aprovecha esta carta para darles a los cristianos instrucciones básicas acerca de su vida. El motivo por el cual está haciendo esto es para promover la madurez cristiana. Iglesia preciosa, quiero motivarles y exhortarles el día de hoy a que maduren, a que crezcan, a que dejemos de ser bebés en Cristo, a que empezamos a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, a que empezamos a actuar no en base a nuestras emociones, sino en base a lo que la palabra de Dios, a que empecemos a ser una iglesia obediente, la cual va a ser luz en medio de tinieblas, para que muchas personas puedan ver cómo una iglesia confía en su Dios, cómo una iglesia descansa en su Dios, cómo una iglesia es provista por su Dios, cómo una iglesia es empoderada por su Dios y cómo una iglesia es iluminada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de que tú y yo maduremos. Ya basta de venir a la iglesia, escuchar la palabra y no hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Ya basta de querer que Dios cambie tu vida y sigas haciendo las mismas cosas que antes hacías. Ya basta de querer un resultado diferente sin querer cambiar tu manera de amar, de perdonar, de vivir. Ya basta. Quieres la bendición, pero no quieres el sacrificio, no quieres tomar la cruz. Quieres el beneficio de la cruz, pero no queremos el tomar la cruz y el negarnos a nosotros mismos. Déjenme decirles algo, la vida cristiana no es acerca de pasar por la caseta de cobro gratis. Se tiene que pagar el precio, que es tomar la cruz, negarte y seguirle. Y eso incluye que muchas veces tu vida, tu mentalidad, tu manera de pensar, tus principios, tus conceptos sean transformados. Es el gran problema que tenemos. Queremos entretener a la gente en la iglesia para que las iglesias se llenen, pero Jesús no dijo que llenemos las iglesias de creyentes, dijo llenen las iglesias de discípulos. Y mi labor como su pastor es hablarles la verdad integral de Dios. Amén. Porque Dios al que ama, corrige. Amén. Y dice, ay, ya sé por dónde va esta prédica, ya se siente. Se ve, se siente. ¿Quién? La iglesia está presente. ¿Están listos? Aprieten los dientes. Ahí vamos. Ahora, Él quiere que maduren en Cristo, pero no solamente por esto. Él quiere protegerlos para que no caigan en un error. Vean esto. Esto me encanta. Muchas veces cuando vimos temas en las predicaciones o cuando leemos la Biblia decimos, yo no tengo ese problema. No. Pero no lo rechaces, no lo hagas a un lado. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está usando esto para madurarte, lo está usando para protegerte, para que no caigas en un error. Guardarte en tu futuro, para programarte, si lo podemos decir de esa forma, para que sepas, para que puedas ver esa visión. Una de las cosas que nos enseñaban en el entrenamiento de seguridad la semana pasada era que muchas de las personas, cuando hay un evento, hay una situación, una circunstancia riesgosa, un asalto o alguna cosa, la gente no está programada para vivir y reaccionar a esas cosas, y la mayoría de las personas se quedan pasmadas, ¿verdad? Pero las personas que fueron entrenadas
ya tienen una película en su cabeza que pueden reaccionar de cierta forma. ¿Por qué? Porque ya lo vieron, ya lo vivieron, ya pasaron por un escenario que es posible, altamente posible, y ya saben cómo reaccionar. Eso es lo mismo lo que Pablo está haciendo aquí. Lo que Pablo está haciendo es decir, quiero que entiendas cómo debes reaccionar cuando esta circunstancia venga a tu vida. Esta es la manera en que un cristiano reacciona a estas circunstancias. 1 Tesalonicenses 3:10, Pablo nos lo deja ver muy claramente en esto. Dice, día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo. Está hablando cuando él está orando, Pablo. Dice, para suplir, di conmigo, suplir. Dice, para suplir lo que le falta, ¿a qué? A su fe. ¿Suplir qué? Lo que le falta a su fe. Di conmigo, para suplir lo que le falta a mi fe. ¿De qué está hablando Pablo? No está hablando de que él iba a venir y iba a poner manos sobre ellos. Ahora mi fe se va sobre la tuya. No, está hablando de enseñarles, les está hablando de instrucción, les está hablando de principios, les está hablando de doctrinas que ellos necesitan junto con su fe. ¿Están conmigo? Necesito que entiendan lo que necesitan con su fe. Tú y yo tenemos fe. Dios nos dio una medida de fe, pero la fe necesita instrucción. La fe necesita instrucción, necesita decirnos cómo vivir nuestra vida. Por lo tanto, Pablo está diciendo, yo oro día y de noche para que pueda regresar a verles y supla lo que le falta a su fe, que es ¿qué? Conocimiento. Amén. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Los cristianos en Tesalónica iban bien, pero necesitaban crecer más. Necesitaban hacer mejor. Eran bebés espirituales y les faltaba madurez. Acuérdense, lo primero es una iglesia modelo. Están trabajando muy bien, están haciendo las cosas correctamente, pero necesitan más. Y este es un tema que vamos a ver en estos versículos. Di conmigo, más. Después de más, más, y después de más, más. Pablo está diciendo más, más, más. Vea más allá, ve más allá, aprende más allá, cree más allá, sirve más allá, constantemente. Dice, yo oro para suplir aquello que le falta a su fe. Tú y yo tenemos una medida de fe, pero también nuestra fe crece al actuar por fe y a escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando tú oyes la palabra de Dios y actúas en fe, pones tu fe en acción y Dios te respalda, la siguiente vez que tú enfrentes una circunstancia o alguna situación, vas a venir más temprano a los pies de Dios para buscarle a Él, para que entonces Él mueva su poder y entonces conteste tu oración. Y eso va a hacer que cada vez tu oración sea constante y sea más temprana, y no te esperes hasta que el agua te esté dando aquí para decir, Señor, ayúdeme. Dios constantemente nos está exponiendo en circunstancias para hacernos que nos dobleguemos delante de Él más temprano que tarde. Amén. ¿Están conmigo? ¿Me estoy explicando? Es por esto que Pablo oraba, para que un día él pudiera regresar a verlos, para seguir enseñándoles y que se convirtieran en cristianos maduros en todas las áreas de su vida. Hay mucha gente que le predica a la gente, le habla a la gente, pero cuando tienen que perdonar a alguien no lo perdonan. ¿Eres maduro porque estás predicando el evangelio? Claro. ¿Eres bueno porque estás obedeciendo a Dios, ir por todo el mundo a ser discípulos? Sí, pero ¿qué tal acerca de el perdón? ¿O qué tal acerca del amor? ¿O qué tal acerca de la obediencia? ¿O qué tal acerca de esa área que no le quieres entregar a Dios? Dios está diciendo, yo necesito que sean maduros en todo. El pueblo de Tesalónica estaban haciendo excelente, estaban muy bien, iban muy bien, pero Dios dice, quiero que suban al siguiente nivel. Quiero que se sigan esforzando, quiero que sigan creciendo. Y es lo primero que les dicen, continúa creciendo. ¿Cuáles son las actividades que tenemos que hacer en la vida cristiana? Número 1, continuar creciendo. Di conmigo, continuar creciendo. Versículo 1 y versículo 2. Por lo demás, hermanos, del capítulo 4, 1 Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor
que sigan progresando. Voltea con tu vecino y dile, sigue progresando. Vamos, dile, sigue progresando, ahí la llevas. De repente se te sale el chamuco, pero ahí la llevas. De repente te sale lo Rivas, o lo Camacho, o lo Mendoza. Dile, lo Tobar. Cuando te sale lo Tobar, ¿qué dice? ¿Cuándo viajaba por el son? No, eso no es el apellido. No el Rigo Tobar, ¿ok? Los Roldán y los Sosa. Sí, dile, ahí la llevas. Voltea con tu vecino y dile, prosigue. Vamos, díselo. Díceselo, manito. Entonces, ven, no son obedientes. Si no me pueden obedecer a mí, ¿cómo le van a hacer a Dios? Díganle a su vecino, ¿qué les quita? ¿Verdad, bro? ¿Qué onda? ¿Están conmigo? Sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Pero Pablo les vuelve a decir, perseveren, sigan perseverando, sigan progresando, perseveren hasta el fin. La iglesia de Tesalonicense no solo necesitaba perseverar hasta el fin, sino que necesitaba madurar continuamente. Esto está cañón. Ponen mucha atención en esto, porque aquí es donde muchas veces nosotros tiramos, o es donde la burra tira a Genaro. Cuando tú y yo hablamos de la Biblia, cuando tú y yo hablamos de nuestra relación con Cristo, tenemos una esperanza, ¿amén? ¿Cuál es la esperanza? Llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús venga, nos arrebate, ¿verdad? Tengamos un cuerpo glorificado, ¿verdad? Yo por eso le estoy echando ganas, porque nos vamos a quedar con el mismo cuerpo nada más glorificado. Así que si quieres llevarte las lonjas, pues tú ve. ¿Verdad? Yo sí me quiero llevar un six-pack ahí, ¿verdad? Y no de esas Corona, no, ¿verdad? Verte bien, okay. Lo que Dios está haciendo es, muchas veces cuando hablamos del futuro, hablamos de esa gloria futura. Y está padre, claro, es nuestra esperanza, dice la palabra. Y de hecho la palabra nos exhorta continuamente a poner nuestros ojos en lo eterno, amén. Nos habla y nos dice, es que ten tu esperanza en Cristo. Él viene, Él va a regresar, tengan esperanza. Vivan su vida hoy sabiendo que hay un futuro, que hay una esperanza, que vamos a estar en la presencia de Dios. Claro, la Biblia constantemente nos exhorta a eso. Y está bien. Y síguelo haciendo. El problema de eso es que nos quedamos a la mitad. Y es lo que Pablo nos está urgiendo en este pasaje. Nos está diciendo, no solamente perseveres para el fin, sino que esfuércete para el hoy y ahora. Si Dios te hubiera salvado simplemente para que estuvieras en la eternidad con Él, entonces ¿para qué me dejó aquí en la tierra? Porque aquí en la tierra Él me dejó para llevar a cabo una misión que solamente yo puedo llevar a cabo, porque Él me deseó y me dio un propósito, el cual era servirle y representar delante de cierto grupo de personas quién es Él y cómo es Él, en donde quiera que esté y a donde quiera que vaya. Por lo tanto, Pablo le dice a los tesalonicenses, dice, sigan progresando, perseveren, pero no se queden simplemente con la idea de voy a perseverar, ya me fui al cielo, ya vino el cielo. Entendamos algo, el gran problema de la iglesia es que no entendemos el por qué estamos aquí en la tierra hoy. Estamos tan centrados en nosotros mismos, estamos tan enfocados en nuestro propio ego que no podemos ver el propósito eterno de Dios para la tierra en este momento. Separamos lo terrenal de lo eterno, cuando realmente tú y yo ya empezamos a vivir nuestra eternidad desde ahora, desde el momento que le diste tu vida a Cristo como Señor y Salvador. Desde ese momento empezaste a vivir tu vida eterna. Y tu propósito eterno empezó cuando le diste tu vida a Cristo. El problema es que te enfocaste allá y te olvidaste de lo que tenías que hacer aquí y cómo tenías que vivir aquí para hacer el propósito que Dios te ha llamado para hacer en este lugar. ¿Sí me estoy explicando? Y Dios le dice a Pablo, Dios les dice, ustedes tienen que seguir progresando, tienen que seguir creciendo, tienen que seguir progresando en el modo de vivir que le agrada a Dios, como lo aprendieron de nosotros. ¿Me estoy explicando? Creo que uno de los mayores problemas en la vida cristiana es que nos enfocamos en el final, lo cual es bueno, pero el problema es que muchas veces al hacer esto nos olvidamos de la hora.
¿quiénes están viviendo como Dios quiere que vivamos en este tiempo, en este momento? La respuesta, ¿sabes qué es? Nadie. Y tenemos que empezar a hacerlo. Amén. Tenemos que empezar a hacer, no nada más a llamarnos. Por sus frutos les conoceréis, no por lo que dicen, no por lo que creen, sino por cómo viven. ¿Me están siguiendo? Ahora, los cristianos en Tesalónica estaban desempeñándose de una manera admirable, pero Dios los estaba llamando a hacerlo aún mejor. Dios te está llamando a hacerlo aún mejor a ti. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos quieren hacerlo? Yo quiero. Quiero servirle, quiero amarle, quiero estar ahí, quiero dedicarme, quiero aprender la palabra, quiero memorizar la palabra. ¿Cuántos memorizaron el versículo que les di la semana pasada? Ay, se me olvidó, hoy ya empiezo. Pues el problema es que también hoy al rato se va a olvidar. Y así cuando venga el Señor y te diga, ay, quiero comer, ay, se me olvidó, pues mañana que te acuerdes de orar, pues te doy. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál era la motivación? ¿Cuál debe ser la motivación? Porque esto es bien importante. La motivación no es que diga a alguien más, ay, qué espiritual es él, ay, mira cómo. No. Esos son tonterías que han inventado en las iglesias. La motivación de seguir progresando en nuestra vida, en la vida que agrada a Dios, es para obedecer a Dios a través de sus mandamientos. Su motivación debería ser la de agradar a Dios. Yo hago esto, vivo de esta forma, no para llenarle el ojo a nadie, sino para agradar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo agrado a Dios? A través de vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. ¿De qué? ¿Obediencia a qué? ¿De qué? De obediencia, dilo conmigo, de obediencia. Quiero que esto se registre en su cerebro. ¿De obediencia a qué? ¿Los mandamientos son opcionales? ¿Son qué? Son a fuercioris. ¿Ok? Son a fuercioris, del verbo a fuerciorear. ¿Ok? Son a fuerza. Son mandamientos. No te está preguntando si quieres o no quieres. La vida prototípica está basada en mandamientos, no en opciones. Si entendemos que Dios me salvó para servirle, entonces entiendo que Dios me salvó para que me comporte como Él me manda a comportarme. ¿Por qué Dios quiere que me comporte como Él me manda a comportarme? Ay, porque Él es un dictador que no quiere que me divierta. No, porque Dios sabe lo que te hace pleno y lo que te hace vivir en abundancia. Y como Él te ama, Él quiere que vivas como Él quiere y diseñó que vivas para que experimentes la plenitud y la abundancia y el mundo sea lleno de su luz. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces ustedes han hecho que Dios les manda, que les costó mucho trabajo y cuando lo hacen dices, qué bueno que lo hice? Levanten su mano, levanten su mano. ¿Verdad? Te costó mucho trabajo hacerlo, ¿verdad que sí? Pero lo hiciste. Y cuando lo hiciste dijiste, wow. ¿Cuántos se han arrepentido de haber obedecido a Dios? ¿Cuántos se han arrepentido de no haber obedecido a Dios? Es lógico, es lógico. La motivación, hay algo vital que tenemos que entender y empezar a abrazar en nuestras vidas. Desde este momento como iglesia, quiero que lo abracen, que lo entendamos, que lo abracemos juntos y que caminemos juntos hacia esa meta. Cuando alguien es salvado por Jesús, no fue salvado para que más adelante tome la decisión si quiere o no servir a Dios. Entendamos que fuimos comprados con un gran precio. Ahora somos esclavos de Cristo. Servir a Cristo no es una opción para aquellos que les gusta este tipo de cosas. Ay, a mí me gusta servir en la iglesia, voy a servir. No es una opción. Es una obligación para cada una de las personas que han sido salvadas por Cristo. ¿Así o más claro? Se los vuelvo a leer para que no digan, ay, me perdí la mitad, qué bueno. Ahí les va. Algo vital que tenemos que entender y abrazar como iglesia es que cuando alguien fue
es salvado por Jesús. Y cuando yo fui salvado por Jesús, no fui salvado para más adelante decidir si quiero o no servir a Dios. Tengo que entender que fui salvado con un precio grande. Ahora soy esclavo de Dios y servir a Cristo no es una opción para mí. Es una obligación. ¿Entienden? ¿Cómo le estás sirviendo a Cristo esta semana? ¿Cómo le serviste la semana pasada? ¿Cómo le has servido desde que viniste a Él? ¿Se dan cuenta las lagunas teológicas y doctrinales que no nos han enseñado en las iglesias? Por eso nos hemos vuelto en cabezones, burros, que queremos pura emoción. Queremos sentir bonito. Cuando realmente tú vienes a la iglesia no a ser entretenido, vienes a ser entrenado para la guerra. La primera cosa que Dios les pide es continúen creciendo. Número 2, pureza sexual. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Versículo 3 al 5 de capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Esta sección abre inmediatamente estableciendo algo muy claro. Y Dios entra diciendo, acuérdense, la palabra de Dios son cartas que escribe Pablo, pero son inspiradas por Dios. Cada coma, cada letra, cada palabra, cada tilde fue inspirada por Dios. Y aquí Dios está diciendo, mi voluntad es que sean santificados. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que Dios estaba alabando. Pablo estaba alabando a la iglesia de Tesalónica, pero también Pablo estaba preocupado por la condición espiritual de la iglesia de Tesalónica. Yo alabo lo que ustedes hacen por Dios, alabo la manera en que ustedes adoran a Dios, alabo por la manera en que ustedes sirven a Dios, pero no es suficiente. Y estoy preocupado por la condición espiritual de ustedes y de sus hijos, y de mis hijos y de mi esposa. Estoy preocupado cómo van a vivir, cómo van a reaccionar, cómo van a vivir cuando ellos tengan sus matrimonios, cómo van a ser sus hijos, qué va a pasar con la sociedad, cómo van a ser ellos cuando salgan allá afuera, quiénes van a ser. Van a ser hombres que respeten a sus esposas, que sean fieles a sus esposas, que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Van a ser hombres que respeten y que provean y que protejan y que guíen a sus hijos y a su esposa en los caminos de Dios. O van a ser simplemente hombres que se casaron porque embarazaron a alguien. Ahora, no estoy criticando a nadie. Si tú estás pasando y pasaste por estas situaciones, ok, vamos a levantarnos. Hay esperanza, pero no podemos seguir viniendo a la iglesia y no escuchar lo que Dios quiere que oigamos. Porque entonces nunca vamos a poder experimentar lo que Dios quiere que experimentemos. ¿Quieres libertad? ¿Quieres ver el poder de Dios? Obedece. Síguele, búscale, rindámonos, tomemos nuestra cruz, neguémonos. ¿Qué creen, que yo no tengo tentaciones? Claro que sí. Claro que sí. Pero tenemos que buscar a Dios y decir, Señor, ayúdame. Esto no te gusta, esto tú no te agrada, Señor. Ayúdame a buscar la santidad porque quiero verte.
Y no es en mi fuerza, no es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo pueda lograr, no es que yo me concentre y luche por mí mismo, no, es dejar que Dios con su Santo Espíritu me empodere y me afirme en su verdad, en su poder, y pueda permanecer firme en Él, aun cuando venga la tentación y los problemas. Pueda decir: Señor, yo confío en ti, Señor, no sé lo que está pasando, pero antes de caer prefiero morir. Ojalá todos seamos así. Ojalá todos podamos llegar a ese lugar donde digamos: Señor, ojalá. Y a lo mejor ahorita te está diciendo: ¿sabes qué, José Luis? Es que ya estás metiéndote en cosas muy turbias que a mí me duelen, me lastiman, porque yo he pasado por ahí y me lastiman. No, miren, yo no te lo estoy diciendo para lastimarte. Dios no te lo está diciendo para lastimarte. Escúchame bien. Esto es el amor de Dios. Es una carta de amor de Dios para tu vida, que te está diciendo: entra al redil, sígueme, sígueme, ven a tu reposo. Es Dios diciéndote: te amo, pero porque te amo tienes que abrir los ojos. Por eso les decía, el mensaje del Evangelio el poder del mensaje del Evangelio es tan drástico y tan contundente que tenemos que predicarlo aún cuando no sea popular. Jóvenes, absténganse. Lleguen al matrimonio vírgenes. Porque es lo que manda Dios, porque es la voluntad de Dios. Y tú dijiste: híjole, pues yo ya la regué. Pues ya, pero Dios puede restaurar tu virginidad. Dios puede hacer esas cosas. Simplemente dices: sabes que yo vivía así, pero ahora sé. Y quiero cambiar. Ayúdame, Dios, quiero honrarte. Nuestros jóvenes están siendo atacados constantemente. Papás, despierten. Le estás dando el celular a tu hijo para que se entretenga. No sabes ni qué está saliendo ahí. En películas de Disney, lleno de homosexualismo, lesbianismo, lleno de porquerías. Y tú, mientras que tu hijo no te esté quitando el tiempo, le dejas el teléfono y está siendo indoctrinado ahí. Ahora entiéndeme, yo te entiendo. Yo fui papá de 3, soy papá de 3. Ya crecieron. Sé lo que es más fácil tenerlo callado y sentado que tener que invertir tiempo con él. Pero ¿cómo queremos dejar una generación diferente, un mundo diferente para nuestros hijos y nietos, si no estamos dispuestos a tomar la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos? La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Señor, ayúdame a controlar mi cuerpo, sin dejarse de llevar por los malos deseos, como lo hacen ¿quiénes? Los paganos que no conocen a Dios. Esta sección dice: Dios dice: esta es mi voluntad, que seas santificado. O sea, ¿qué significa ser santificado? Que vivas una vida apartada del pecado y en intimidad con Dios. Si tú me dices: José Luis, eso es muy, muy difícil. Y yo te digo: tienes toda la boca embarrada de razón. Es muy difícil, claro que es muy difícil. Porque tenemos una carne que hemos estado dándole gusto toda la vida. Le cantamos: dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿Verdad? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, gracias. ¿Qué es? ¿Coca? Agua. Es coca. Ya rompí mi ayuno de coca de ayer. Gracias, bro. Que Dios, hombres sabios. Gracias, mi Jesucito. ¿Están conmigo? A Jesús le dijeron, ¿se acuerdan cuando viene y Jesús le está dando siempre una arrastrón a sus discípulos? Le dice: ¿les es duro estas cosas? Y pues lléguenle. Jesús, yo no les voy a decir lléguenle, ¿verdad? En algún momento en mi ministerio si se me antojaba decirle a algunos: lléguenle. Ay, ¿no? Pero Jesús dice: es que si te es duro esto, te es duro. Y los apóstoles, los discípulos dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Escúchenme bien, iglesia preciosa, hijos preciosos, esto es palabra de vida. El pecado te mata, la tentación te mata. Es vida. Es vida. Vivir una vida apartada del pecado y intimidad con Dios. ¿Qué significa santificación?
¿Qué significa ser santificado? Vamos a poner esto. Imagínense que nosotros vivimos en el tiempo de Jesús y vamos a ir al templo y vamos a dejar una ofrenda. Vamos a dejar una moneda de oro en el altar, ¿ok? Imagínense que estamos en el tiempo de Jesús. Vamos a llevar la moneda de oro al altar. Ahora, pensemos, ¿qué fue lo que le pasó a esta moneda al ponerlas en el altar? En el momento en que se las dimos a Dios, ¿fueron qué? Santificadas. ¿Por qué? En otras palabras, fueron separadas para ser usadas con un fin distinto, un fin santo. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí? Tú puedes recibir tu moneda y tú decides cómo usar tu moneda. Tú decides cómo usar tu moneda. La entregas en el altar para que sea usada de una manera diferente, para que sea santificada, o vas a seguir usando tu moneda para usarla como tú quieras e invertirla y gastarla en donde tú quieras. Porque todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Dice la palabra de Dios. ¿En dónde estás poniendo esa moneda? ¿En dónde estás poniendo tu vida? Santificar significa separar tu vida para ser usadas con un fin santo. La santificación no cambió el carácter de la moneda, ¿verdad? No cambió el carácter de la moneda de oro, pero sí cambió el uso y el propósito de la moneda de oro. Dios quiere que nos santificamos porque Él quiere cambiar el uso y el propósito de tu vida. Has estado malgastando tu vida y Dios no solamente quiere usarlo correctamente, Dios quiere darte propósito a través de la santificación. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada mañana? Ay, es que yo no sé, pues ya no quiero vivir. ¿Por qué no tienes propósito? Porque los deseos de tu carne, los deseos de tu corazón, dice la palabra en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, que los males del mundo residen en tres. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida. Los deseos de la carne, ¿sabes cuáles son? ¿Sabes qué es? Hay aquello que deseo hacer. Los deseos de la carne, aquello que deseo hacer. Los deseos de los ojos, aquello que deseo tener. Y la arrogancia de la vida, aquello que quiero ser. Y nos consume lo que quiero hacer, lo que quiero tener y lo que quiero ser. Cuando Dios te ha llamado a través de la santificación a darte propósito y decirte, yo sé lo que debes hacer, lo que debes tener y lo que te he llamado a hacer. De la misma forma, todo cristiano debe ser separado como alguien santo para Dios. Aun cuando seamos imperfectos. ¿Cuántos quieren decir al Señor, yo me quiero separar a ti? La santificación implica negación, abstinencia. Abstinencia de todas las conductas sexuales que se encuentran fuera de la prescripción de Dios: adulterio, sexo antes del matrimonio, homosexualidad, lesbianismo y otras formas de conducta que van en contra de la naturaleza de Dios. José Luis, pero es que estamos viviendo en una época diferente. Sí, pero mi Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sus preceptos y sus principios son tan poderosos y tan drásticos ayer, hoy y siempre. Confía en ellos. Yo me he encontrado en situaciones donde ahora he visto cómo la vida de homosexuales han sido cambiadas, transformadas. Donde desde la primera, ahora no tenemos que rechazar, eso es un pecado. Y tú tienes tus pecados como yo tengo mis pecados, la diferencia es que esos se ven. O algunos los tienen muy ocultos. Es pecado. Y todos necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios. Tú te puedes sentar aquí y verte muy bien, y verte muy peinadito, y muy cristianito, y muy bonito, y hablas cristianís, y caminas como cristiano, y cuaqueas como cristiano, y es todo como cristiano, pero por adentro, ¿quiénes somos?
Dios me está viendo y Dios te está viendo. A Dios no puede ser burlado. Y tienes que cambiar. Yo tengo que cambiar. Ahí sí ustedes sí, amén. Pero cuando dije ustedes, no. ¿Vieron? Por ovejas como tú hay pastores como yo. Pero José Luis, yo ya cometí adulterio, yo tengo sexo con mi novia y debería, no, yo sé que no debe, pues párate. Pues para. Pero es que pues me gusta un chorro. Pues yo sé, pues si no, no te lo harías. Pero el diablo te la va a cobrar. Espérenme. A ver si ahorita les quedan ganas de seguir. El punto que Pablo está haciendo es que el creyente, en lugar de participar en estas cosas, debe aprender a controlar su cuerpo. Según de Timoteo 2:12, y sus pasiones a través de la santificación. Fíjate lo que nos dice según de Timoteo 2:12. Es impresionante. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Wow. En otras palabras, Dios nos está diciendo que debido a que tú y yo ya hemos recibido, esto está muy cañón, híjole. ¿Están listos? En otras palabras, Dios nos está diciendo que debido a que tú y yo, di conmigo, tú y yo, repítelo conmigo, debido a que tú y yo ya hemos recibido la revelación acerca de quién es Dios y su voluntad, no debemos comportarnos de una manera lujuriosa como las otras personas que no han conocido a Dios. ¿Así o más claro? Debido a que tú y yo ya hemos recibido la revelación de Dios, no debemos de comportarnos de una manera lujuriosa. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la arrogancia de la vida. Lo que quiero hacer, lo que quiero tener, lo que quiero ser. Todos estamos ahí mal, ¿verdad? Romanos 8:12 al 14. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Versículo 13. Porque si ustedes viven, si nosotros vivimos conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Jesús vino para darnos su Espíritu Santo, el cual nos habilita para matar las obras de la carne. No solamente para reírnos y tirarnos, sino para santificarnos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Somos llamados a santidad, iglesia. Somos llamados a santidad, versículos 6 al 8. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Está hablando todavía del sexo. Que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya lo hemos dicho y advertido, Dios nos llamó no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y fíjate lo que dice ahí. El Señor castiga todo esto. Versículo 8, por tanto, el que rechaza las instrucciones, estas instrucciones no rechaza a un hombre, o sea, a él, sino ¿a quién? A Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Y lo vuelve a repetir. Dice, ustedes están rechazando a Dios cuando Él te ha dado su Espíritu Santo, el cual es la clave para que ustedes hagan morir las obras de la carne. Pero ¿cómo queremos hacer morir las obras de la carne si no tenemos intimidad con Dios? Si no oramos, si no leemos su palabra, si no le buscamos, si no nos rendimos, ¿cómo? En tus propias fuerzas. Pues por eso estamos como estamos. Levantémonos, iglesia, levantémonos. El pecado sexual no solamente te daña a ti, daña a los demás.
La inmoralidad sexual es mala no solo porque atenta contra la voluntad de Dios, sino porque también defrauda a tu esposa o a tu esposo. Dios no siempre, escuchen muy bien esto, Dios no siempre va a castigar la inmoralidad sexual en esta vida, pero Él sí va a vengar a la persona ofendida eventualmente. Tómala. Él va a vengar a la persona ofendida. ¡Wow! Que Dios nos libre. El concepto principal de Pablo, que Pablo nos está dejando en todo esto, es que Dios no nos llamó a la inmoralidad, sino a la pureza. Porque si somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 12:10. Rechazar estas instrucciones. Pablo dice finalmente en el versículo 8 que rechazar estas exhortaciones es rechazar a Dios. Pablo nos recuerda, en caso de que alguien diga, esto es imposible de hacer, nos recuerda que tenemos el Espíritu Santo, el cual nos da dominio propio. Gálatas 5:22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es dominio propio. ¿Cómo podemos controlar y gobernar nuestra carne? A través del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es un fruto. ¿Qué es un fruto? Aquello que surge de una intimidad con Dios, con el Espíritu de Dios. Porque el fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas 5:20, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es intimidad con el Espíritu de Dios, intimidad con Dios. Algo que me llama la atención es que aun cuando Pablo habla de la inmoralidad sexual más ampliamente en 1 Corintios 6, del 12 al 20, si ustedes lo quieren leer después, no lo voy a leer. Aquí al hacerlo usa un lenguaje un tanto coercitivo. ¿Saben qué es coercitivo? Amenazante. Coerción es hacer algo a la fuerza. Y Pablo está usando un lenguaje coercitivo para asegurarse que entendamos la gravedad de lo que nos está diciendo. Santifíquense. Primero alaba a esta iglesia en Tesalónica. Dios la alaba y dice, wow, lo que estás haciendo, el amor, tu servicio, wow, increíble, pero me preocupa tu futuro. Me preocupa cómo estás viviendo y estas son la forma en que tienes que vivir como cristiano. Tienes que buscar la santificación constantemente. Amén. Hay cosas que van a suceder en tu vida solamente cuando obedezcas a Dios. No hay de otra. No hay de otra. Solamente cuando obedezcas a Dios. Y eso es santificación. Es decir, decido no hacer lo que yo creo, voy a hacer lo que Él me manda. Me aparto para su servicio. Y entonces vemos a Dios obrando. Sin santidad nadie verá a Dios. Ya pueden respirar. Ya pasó. Para terminar con el versículo 9 al 12. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Ojalá en esta iglesia, cuando nos hablen, cuando nos vean, puedan decir, esa gente se ama. Que no estén hablando en las espaldas los unos de los otros, que no estén criticando, que no tengan envidias. Ese es el diablo, iglesia. Y están los demonios. Ay, qué chido, qué bueno. Y tú, se te manifiestan, hijo. ¿Verdad? Que Dios nos perdone, ¿no? En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse más.
a procurar vida en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades, a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. Ay, y no tengan que depender de nadie. No te pelees en Facebook con la gente que no cree. No, te ves mal. Que digan misa. No te metas, no caigas en... Aunque la iglesia tesalónica ya lo estaban haciendo, ya se amaban, les anima a seguir haciéndolo. Y si se fijan aquí el tema, lo volvemos a repetir. Crece más, santifícate más, ama más. Una vez más. Pablo les da 3 comportamientos que debemos implementar para demostrar nuestro amor a otros. Fíjate, esto está increíble. En estos versículos, Pablo les da 3 comportamientos que tú y yo tenemos que implementar en nuestras vidas para que los demás vean cómo nos amamos los unos a los otros. Número 1, procurar vivir en paz con todos. No seamos la causa para que la paz de otros sea interrumpida. Si tienes que pedir perdón, aunque tú no hiciste nada, pide perdón. Si tienes que poner la otra mejilla, ponla. Ay, pero es que José Luis no la conoces, mugre vieja. ¿Amas más a tu orgullo o a Dios? La verdad, yo hay veces que amo más a mi orgullo, pero quiero amar más a mi Dios. Quiero amarlo más que el oro, más que todo en esta vida. Y me falta mucho, pero estoy orando para poderme callar, para poder pedir perdón cuando la riego y cuando no la riego. Y te invito a que lo hagamos. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo te digo, ser imitador de mí como yo de Cristo. Voltea con tu esposa y dile, sé imitador de mí como yo de Cristo, mi amor. A mí me encanta ver a mi esposa cuando ella va y visita a los enfermos y va y les lleva comida y va y les lleva sus pancitos y las donas que ella quisiera comerse, se los lleva a ellos para que engorden ellos y no nosotros. Procura vivir en paz con todos. ¿Qué te quita? Es que me cae regorda. Pues yo sé, tú le caes igual. Pero hazlo por Cristo. Ocúpate de tus propias necesidades. Una persona que se ocupa de su vida no se mete en la vida de las otras personas. Si no te preguntan, pues no le digas, no seas metiche. Mi papá me dijo desde chiquito, un consejo no pedido no es bien recibido. Si cuando me lo piden y luego se los doy y se enojan, pues mejor no, me curo en salud, ¿no? Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Verdad? Y número 3, trabaja con tus propias manos. No te hagas la carga de nadie más. Una persona que trabaja para proveerse a sí mismo no le impone cargas a otras personas para que los mantengan. Trabaja. Ahora, hay veces que pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero está la iglesia para ayudarte y apoyarte. Si sabes que no, ahorita estás pasando por tiempos difíciles, vamos a unirnos, vamos a bendecirles. ¿Sabes por qué los judíos son tan prósperos en el mundo? Porque ellos te compran entre ellos. Pero aquí si nos pusiéramos a comprar entre nosotros, arde Troya, hijo. ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque somos inmaduros, porque somos egocéntricos. Pero qué bonito sería que si él vende carros y si tú vendes tortas, que le cambies un carro por una torta. Qué bonito sería que nos bendijéramos, ¿no? Que pudiéramos ir, él arregla carros, pero pues ya no, pues arregló carros, no, me lo dejó mal, no, se pase, ahí me cobró. Y ahí los que no son cristianos dicen, hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía.
Estas actitudes no solo nos permiten como cristianos suplir nuestras propias necesidades, sino que también provocan la aprobación y admiración de los no creyentes al observar cómo vives, cómo vivo. Ellos van a voltear y decir: yo no sé qué tienen ellos, pero yo quiero lo que ellos tienen.